¿Es el fin del Kurdistán sirio? Así lo sugieren las últimas noticias en Siria. En enero de 2026, el ejército sirio lanzó una ofensiva, cruzó el Éufrates y arrinconó a las FDS en dos pequeños bolsillos fronterizos. La situación es más crítica por la presencia turca. Por ahora, todo está estancado mientras grabo este video. Con el acuerdo del 30 de enero vigente desde el 2 de febrero, falta ver si coincidirá con el firmado en marzo de 2025. Paradójicamente, lo veremos. El acuerdo no significa el fin del Kurdistán sirio, sino el de un proyecto autónomo protegido por las fuerzas democráticas sirias, Occidente y el paraguas estadounidense. Como saben, la estrategia de Estados Unidos cambió. Donald Trump prefiere estados sólidos ante influencias extranjeras, aunque implique revertir años de apoyo. En este momento, lo que está en juego es el paso de un protoestado kurdo de 10 años a una integración condicionada, en un estado sirio recompuesto, con garantías nuevas pero frágiles, retirada rápida de Estados Unidos y un juego regional reconfigurado. Aunque suena bien en papel, la realidad es precaria. Riesgos de violencia, promesas rotas y presiones externas pueden descarrilar el acuerdo y generar otra confrontación. Kurdistán sirio no es un estado, sino una zona autónoma creada en el vacío dejado por la guerra civil. Esta administración se consolidó en 2014 con la Alianza Kurda y la coalición internacional contra el Estado Islámico. Mientras Damasco retiraba sus fuerzas del noreste, los kurdos creaban sus propios consejos, fuerzas de seguridad, educación en kurdo y controlaban campos petroleros, ejércitos y fronteras, sobre todo con Irak y el Kurdistán iraquí. Esta autonomía se sustentó en tres pilares: el apoyo militar y financiero occidental y estadounidense, la fragmentación del Estado sirio y la incapacidad de Turquía para imponer una solución total fuera de sus fronteras. La llegada del nuevo gobierno a Damasco, tras la caída de Assad en diciembre de 2024, cambió las reglas y podría ser fatal para los kurdos. En marzo de 2025, un acuerdo inicial entre las FDS y el gobierno interino de al-Shara propuso una integración gradual. El ejército sirio recuperaría infraestructuras y los kurdos recibían promesas en trámite, incertidumbre sobre la ciudadanía, el idioma y la representación política. Las negociaciones se estancaron porque las FDS querían convertir su fuerza militar en mayor autonomía política. Damasco, al rechazar cuestionamientos sobre la unidad territorial en 2025, agravó las tensiones. Siria: choques entre gobierno y drusos en el sur, intervenciones israelíes, demandas kurdas crecientes y bloqueos en poder y recursos. La dirección kurda pensó que podía apostar a largo plazo, incluso obtener un apoyo externo similar al que Israel brindó a las milicias drusas, lo que reforzó su maximalismo en las negociaciones. Esta apuesta le salió mal a inicios de 2026, cuando el gobierno sirio lanzó una ofensiva en enero. El ejército sirio inicia una gran ofensiva contra las FDS para recuperar el noreste del país. Las fuerzas gubernamentales aprovechan la retirada de Estados Unidos y el desgaste militar de las FDS ya dispersas. Entre la seguridad de los campos de detención del Estado Islámico, la gestión territorial y la disuasión ante Turquía. En semanas, Damasco controla casi todo el noreste sirio y aísla zonas donde las FDS siguen fuertes, sobre todo en Kobán y Serbistán. El cambio en la relación de fuerzas abre entonces la vía a un compromiso, pero bajo presión. Washington ya no busca un protectorado kurdo, sino que el nuevo gobierno sirio y sus facciones se alineen con los objetivos estratégicos de la Casa Blanca. Para facilitar la retirada de Estados Unidos y proteger los derechos de minorías en Siria, la administración Trump debió actuar en dos frentes. Primero, dejar claro a los kurdos que la autonomía armada ya no era opción y que la unidad de Siria bajo el gobierno actual sería prioridad. Por otro lado, la Casa Blanca presionó a Damasco. El objetivo es lograr que el gobierno sirio conceda ciudadanía, idioma y reconocimiento simbólico a los kurdos. Esto se refleja
en el acuerdo del 30 de enero que formaliza un alto el fuego entre el gobierno sirio y los kurdos para terminar los enfrentamientos recientes. En lo militar, prevé integrar gradualmente algunas unidades kurdas. El Ministerio de Defensa sirio creó una nueva división con 3 brigadas de ex-FDS y una brigada para Kobané, bajo la autoridad del gobernador Adalev. Sobre el terreno, las fuerzas de seguridad del Estado sirio se despliegan en las ciudades de mayoría kurda, como Asakeh, que hasta ahora era un bastión de la autonomía kurda en el ámbito civil. El acuerdo fusiona las administraciones locales kurdas con las instituciones estatales y elimina la administración autónoma paralela. Ahora, los consejos, tribunales, recursos y educación deben gestionarse desde Damasco. A cambio, el gobierno ofrece garantías: reconocimiento de los kurdos como un componente esencial de la nación, regularización de la ciudadanía de los kurdos apátridas, reconocer el kurdo como lengua nacional para enseñanza escolar e inscribir Nowruz como día festivo nacional. Y antes del acuerdo del 30 de enero, el decreto del 16 de enero, firmado por el líder sirio Ahmed al-Shara, ya preparaba el terreno. Este anula el censo de 1962, impuesto por Hafez al-Assad a los kurdos, y da la nacionalidad a los kurdos no registrados. Este gesto simbólico y jurídico tenía como objetivo enviar una señal a los kurdos. La integración se realiza en un marco de igualdad ciudadana reforzada, y no simplemente por la capitulación de una minoría derrotada. Busca recuperar la soberanía de todo Siria y mostrar una nueva identidad tras Assad. ¿Lo duda? Estos avances aún son teóricos hasta que se compruebe su aplicación en la práctica y con el tiempo. Para entender el acelerado fin del Kurdistán sirio, de facto, hay que analizar la política estadounidense. En diciembre de 2025, el Congreso aprueba y Donald Trump firma una nueva ley de autorización de defensa nacional que incluye la derogación de la Ley de Protección de Civiles Sirios, Kaiser, de 2019. En resumen, la ley Kaiser fue clave en las sanciones de Estados Unidos contra Damasco bajo Assad. El cambio de poder en 2024 y un gobierno de transición abrieron la oportunidad de reconfigurar la relación entre Washington y Damasco, alrededor de una prioridad para la estabilización regional. Sin embargo, la NDA no le da un pase libre a Siria. Obliga al presidente de Estados Unidos a informar al Congreso cada 180 días sobre la protección de minorías y acciones contra el Estado Islámico. Este mecanismo permite a Washington presionar incluso a inversionistas extranjeros en la reconstrucción siria y amenazar con más sanciones si Damasco incumple sus compromisos. Abordar la cuestión kurda es una verdadera prueba para Estados Unidos, que los informes presidenciales pueden destacar o sancionar. La principal consecuencia de este reposicionamiento es el probable retiro militar estadounidense. Al integrarse a la coalición liderada por Estados Unidos y recuperar el noreste, el gobierno sirio asume la responsabilidad de combatir al Estado Islámico en su territorio. Para Washington, esto cubre teóricamente el vacío de seguridad si salen las tropas estadounidenses, pero la transición aún debe ajustarse y no está libre de riesgos. La ofensiva reciente causó una caótica transferencia del control de centros de detención en el noreste, voluntaria o no. Destaca la fuga de unos 120 prisioneros del Estado Islámico en la prisión de Chadadi. Solo 81 fueron recapturados según autoridades sirias. El ejército sirio está sobrecargado y sus facciones pueden cambiar de lealtad. Además, tiene capacidades muy limitadas. El Estado Islámico puede moverse en zonas rurales y quizá entre las nuevas autoridades, por lo que el cambio de poder es riesgoso. La salida del paraguas estadounidense para los kurdos traerá un entorno de seguridad más inestable. El acuerdo de integración no elimina el riesgo de violencia a corto plazo. La inestabilidad más probable está en zonas kurdas del noreste, donde las fuerzas sirias se redespliegan. Combatientes de las FDS que se oponen a la idea de entregar las armas y una juventud kurda amargada por el fin de la autonomía, de facto podrían involucrarse en ataques contra patrullas del ejército o la policía, atentados simbólicos contra las instituciones del Estado
y por otro lado, elementos indisciplinados o radicales. Las fuerzas sirias pueden abusar de civiles kurdos, reactivando la violencia y abusos vistos entre alawitas o drusos. Todo esto mientras el Estado Islámico circula por la zona. En resumen, en teoría, este acuerdo debería reducir el riesgo de una escalada general al evitar una reconquista brutal de las zonas kurdas, como ocurrió en la región alawita. El Estado Islámico sigue aprovechando el caos y la fuga de detenidos, expone las fallas de las nuevas autoridades sirias. El decreto de al-Shara suena bien, como la integración y reconocimiento kurdo de una Siria unida. Pero esto ocurre únicamente bajo la presión estadounidense, por no decir de Donald Trump. El poder sigue siendo inestable y disperso. Las minorías observan la historia a largo plazo y saben perfectamente que un acuerdo, un día, puede convertirse en una sentencia de muerte al día siguiente. La fusión administrativa quita a los kurdos los mecanismos ganados y puede diluir su representación política en un ejército o parlamento centralizado en Damasco. El petróleo del noreste impulsará a Damasco y permitirá la reconstrucción de Siria. Antes de la guerra era el 25% del país, pero los kurdos corren el riesgo de ser los grandes perdedores sin un reparto equitativo, y no hay ninguna cláusula en los acuerdos sobre un porcentaje de ingresos petroleros dedicado a las regiones kurdas. Ahora que el poder está centralizado, perdieron de inmediato todo lo que financiaba su autonomía por más de 10 años y además fueron marginados en los enclaves. Mientras que las inversiones extranjeras evitarán consciente y lógicamente las zonas inestables y rurales, donde las tensiones y el riesgo de seguridad son mayores. Sin interés, inversión e inclusión en la nueva Siria. Pero si Washington busca resolver los desacuerdos en Siria, también es por una razón: lograr un pacto sirio-israelí usando la integración kurda para facilitar la salida de Estados Unidos y asegurar la frontera sur de Israel. Washington media activamente desde enero de 2026 con reuniones trilaterales en París, creando una célula conjunta de inteligencia y desescalada bajo supervisión estadounidense. El objetivo es claro: la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, la neutralización de la influencia iraní en Siria y la legitimación internacional para al-Shara, quien ve en esto una oportunidad para estabilizar su frente sur y detener los ataques israelíes, e incluso imponer la retirada de las fuerzas israelíes que todavía ocupan una parte del territorio. Además del Golán, Israel tiene otras exigencias. Reclama la desmilitarización del sur de Siria hasta el Golán, zona de amortiguamiento, exclusión aérea al suroeste de Damasco y control del monte Hermón. Altamente estratégico para vigilar la zona, Israel también exige un corredor humanitario y militar hacia el enclave druso de Sueda. Ya lo habíamos mencionado en video, rechazando categóricamente la devolución del Golán, por supuesto, ocupado desde 1967. Y otro actor, por supuesto, es Turquía, que, por su parte, aplaude el fin del protoestado kurdo, pero mantiene una presión ineludible. Turquía ve a Kobane y los focos kurdos como amenazas existenciales, por lo que es probable otra operación transfronteriza. ¿El modelo de Frachal o rama de olivo? Esta postura también obliga al Shara a andar en la cuerda floja. Debe cooperar con Ankara, su aliado clave, sin alejar a los kurdos, esenciales para el apoyo de Estados Unidos. Los kurdos, vulnerables y sin autonomía, podrían buscar contactos con Israel, como los kurdos iraquíes. Damasco está aún más atrapado. Conceder a Israel mina su legitimidad interna. Resistir o enfrentar sanciones de Estados Unidos podría sellar un acuerdo frágil o fracturar más la unidad siria.